Mis queridos hermanos, es un gusto dirigirme a ustedes. Estoy muy agradecida con nuestros pastores por permitirme dirigirles unas palabras. El título de esta prédica es Creí, por lo cual hablé. Y vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien llegue a cada uno de los corazones y se haga vida esta palabra en nuestra vida. Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesús yo te pido que me permitas expresar a mis hermanos lo que hay en tu corazón para ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a 2 de Corintios 4:13, en donde dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La primera vez que con fe hablamos con nuestra boca, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hablamos y lo recibimos, fue la llave para entrar en ese mundo espiritual que Dios nos ofrece. El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros, a morar en nosotros, a hacer de nosotros su templo, y asimismo pasamos a ser hijos de Dios, de la familia de Dios, y coherederos con Cristo de todas las promesas que hay en la palabra. Coherederos con Cristo de todo. Vamos a Romanos 8, 17, por favor, en donde dice que si somos hijos, como pasamos a ser hijos al recibir a Jesucristo, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ¿por qué se padece siendo hijos, siendo de la familia de Dios? Porque hay una lucha entre este mundo que vivimos y lo que manda nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, en la palabra de Dios. Ahora se le llama lo malo bueno y a lo bueno malo. Vemos que hay gran corrupción, vemos que ahora las parejas tienen una vida íntima antes del matrimonio y eso les parece bien. Vemos que las drogas y el alcohol están muy de moda, pero si nosotros sabemos ser firmes y ser obedientes a la palabra de Dios, bueno, padeceremos un tiempo en lo que nos establecemos, pero después es un gozo ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, estando cimentados en la palabra. En Gálatas 3 del 10 al 14, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero tengo muy buenas noticias para ustedes. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y dentro de la maldición de la ley había pobreza, había enfermedad, había muerte espiritual. Pero en todas las promesas de Dios tenemos muchísimas promesas de que diga el pobre, rico soy, diga el enfermo, sano estoy. Tenemos muchísimas promesas a las cuales arraigar nuestro corazón y hablarlas, declararlas sobre nuestra vida, porque se harán una realidad. Mediante nosotros creamos y confesemos la palabra, se va a hacer rema en nuestra vida, vida en nuestra vida, y esa es la palabra que quiero hoy compartirles y que se arraigue en nuestro corazón. Dice la palabra que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Y qué es renovarse en el espíritu de tu entendimiento? Es renovar tu mente,
quitar todo lo anterior, como resetear un disco duro y poner la palabra de Dios, que es vida para nosotros y salud para todos nuestros huesos, para toda nuestra... Vamos ay Dios, a Efesios 2 del 5 al 7. Ay Dios. Y en Efesios 2, del 5 al 7 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que recibimos al hablar y declarar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y como esta, vamos a más promesas. En Juan 10:10, en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No tenemos que vivir mal, ni miserables, ni una vida miserable. Tenemos que vivir una vida abundante porque está escrito. Y confesar que Cristo murió para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y no tenemos que conformar con menos. Yo creo que vivir mal ofende a Dios porque no estamos haciendo efectivo el sacrificio de Cristo en nuestra vida, que fue algo demasiado importante. Por eso debemos creernos las promesas. Vamos ahora a Isaías 53:4. Aquí les estoy comentando algunas promesas de las cuales debemos creer, por lo cual hablar. En Isaías 53:4 viene una maravillosa promesa de sanidad que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es otra promesa. Y eso pasó hace 2000 años, fue profetizado mucho tiempo antes por el profeta Isaías, pero fue llevado a cabo en la cruz del Calvario. Así que no nos dejemos confundir por las mentiras del enemigo. Si vienen los dardos de fuego del enemigo, tenemos que tener bien puesto el escudo de la fe, declarando la palabra, para declarar y resistir al diablo, para que huya de nosotros. No dejarnos intimidar por realidades que el enemigo quiera poner delante de nosotros, sino arrebatar la sanidad, así como nuestra pastora, cuando tuvo ese dardo de fuego de enfermedad, arrebató su sanidad. ¿Por qué? Porque estaba escrito y porque sabía que es fiel el que ha prometido. Entonces nosotros tenemos que actuar de esa misma manera. Vamos ahora a uno de mis salmos favoritos, en donde también hay una gran promesa de sanidad. Este Salmo 103, ¿qué nos dice? Que bendigamos al Señor, que nos deleitemos con Él, que nuestra alma y todo nuestro ser lo bendiga.
Y dice Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Entonces, Él sana cualquier dolencia. Si nos enterramos una espina, si nos vino algún dardo de fuego del enemigo, sea un dolor de cabeza o sea un tumor canceroso, tenemos que creer y que resistir al diablo para que salga huyendo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Y eso tiene que estar bien arraigado en nosotros. Nosotros tenemos que creer y por lo cual hablar, pero tenemos que llenar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente de la palabra y las promesas de Dios. Ahora vamos a 2 de Corintios 8, 9. Segunda de Corintios. Ay, perdón, Ay, Dios. En 2 de Corintios dice así. Porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Cómo somos obedientes en todo? Obedeciendo la palabra y no lo que nos viene de dardos. Tenemos que vencer todo. Ahorita vamos a Juan 15. Juan 15 del 7 al 17. Dice, si me permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os vendrá. Aquí nos reitera, si la palabra de Dios permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que queremos y nos vendrá. En esto es glorificado el nombre de nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto y así seamos sus discípulos. Ayer estaba viendo una película cristiana muy bonita, el 2º capítulo de Dejados Atrás, en el cual se ve que tuvieron una prueba muy fuerte unos creyentes, que tenían que pasar enfrente a unos soldados que le iban a disparar, y los soldados se quedaron estáticos, no pudieron disparar una sola bala, y ellos pasaron y cumplieron con el propósito que tenían que cumplir. De ese tamaño es nuestro Dios, de ese tamaño. Podemos hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Dice aquí también, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sabemos que están los 10 mandamientos, pero también sabemos que hay muchos mandamientos, estatutos y preceptos. Y hay muchísimas promesas, que las promesas vienen. Si permanecieres en mi amor, si permaneces en mi palabra y pides todo, te será dado. Entonces ahí es un mandamiento de permanecer en la palabra y en el amor de Dios para recibir sus promesas. Tenemos que entender la palabra. Tenemos que ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tenemos que dar ejemplo y vivir como dignos hijos de Dios.
para que el gozo de nuestro Padre sea cumplido y asimismo nuestro gozo sea cumplido buscando el gozo de nuestro Padre, cumpliendo la palabra, obedeciendo la palabra y honrándolo en esa forma. Vamos a Juan 14:13. Juan En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si nosotros queremos glorificar al Padre, tenemos que creerle. Y podemos pedir, Él nos quiere dar. Así como nosotros queremos dar lo mejor a nuestros hijos, nuestro Padre también nos quiere dar lo mejor. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, ¿por qué no tenemos lo que dice? Ahí hay algo, tenemos que buscar. Vamos a Juan 17. Juan 17:17, que dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo podemos? Dicen que la palabra de Dios no es palabra de humana sabiduría, sino poder de Dios y sabiduría de Dios. Si nosotros, mediante la fe, logramos hacernos uno con Cristo, seremos uno con el Padre. El gozo del Padre será cumplido y podremos ir de triunfo en triunfo, ver la palabra hecha vida en nuestra vida, que es nuestro objetivo. No debemos ser niños ya en la palabra, sino ser ya maduros. Vamos a Mateo 24:35. Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la garantía que tenemos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, porque Cristo es la palabra. Cristo en Génesis dice que Dios creó y estaba Cristo con él. Se me fue de memoria Génesis 1, como dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso no es primera de Juan. Entonces Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra hecha vida, es Dios. Y pues por medio de Él se crearon todas las cosas. Por eso Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Tenemos que confiar que su palabra es verdad y su palabra es poderosa para deshacer toda obra de maldad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que tenemos esa garantía, es lo único confiable, su palabra. Por eso debemos confiar que si declaramos con fe, que si declaramos con firmeza la palabra, se va a hacer vida en nuestra vida. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Vamos a Hebreos 11:6.
Dice en Hebreos 11, ay, aquí se me cuatrapió esto. Denme un segundito. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Ahora, vamos a Santiago 1 del 6 al 8. En Santiago 1, del 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el 7, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, a mí se me hace gruesísima esta palabra. Vimos en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta palabra nos dice, pida con fe no dudando nada, porque el hombre que duda es semejante a la onda del mar, que un día está acá, otro día está allá dudando, un día sí cree, otro día no cree, un día ora por sanidad, al otro día dice que está muy enfermo, otro día ora por prosperidad y dice que es muy pobre. Entonces hay una gran incongruencia. Tenemos que mantenernos firmes. Si oramos por que Dios nos prospere, vamos a declararnos prósperos. Si oramos por sanidad, hay que declararnos sanos y permanecer en fe. ¿Para qué? Para que el diablo salga huyendo de nosotros. Dice, resistid al diablo. ¿Cómo lo resistimos? Con la palabra. ¿Cómo lo resistió Jesús en la tentación en el desierto? Con la palabra. Y finalmente, aunque fue tentado, acabó por huir. ¿Por qué? Porque Jesús se mantuvo firme. Así tenemos que hacer nosotros, recibir esos grandes ejemplos. Vamos a Isaías 55:11. Dice Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Entonces, si repetimos, si confesamos, si creemos las promesas, las palabras de sanidad, las palabras de prosperidad, el anhelo de estar cerca de Dios por medio de su Santo Espíritu, tener comunión, vamos a ir creciendo cada día, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a conocer el corazón de Dios. Claro, leyendo la palabra, meditando en ella, es como se va a hacer vida en nosotros. Y tenemos que ya no ser ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, embajadores del reino. Si hay pobreza en esta tierra, nosotros no tenemos que estar preocupados, porque nosotros somos embajadores del reino de Dios, que ahí hay toda la provisión, ahí hay de todo. Si un embajador de Estados Unidos hay pobreza en África o en el lugar que esté, no se va a preocupar porque su paga y su provisión viene de Estados Unidos. Así nosotros, nuestra provisión viene del cielo.
y así tenemos que vivir. Dice en Primera de Pedro, ahora vamos a, Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro. ¿Qué dice en Segunda de Pedro? Dice: Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tenemos que alcanzar esa preciosa fe, igual que los apóstoles. ¿Se acuerdan que mediante la fe, la unción de Pedro, con la pura sombra del apóstol Pedro, la gente sanaba? ¿Cómo le declararon al que estaba tullido ahí en el templo La Hermosa? Le dijeron: levántate y sé sano, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Inmediatamente se sanó. Esa tiene que ser nuestra fe, vivir de esa manera. Así viven los embajadores del reino de Dios. Vamos a Primera de Pedro 1:7. Que dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué pasa? Con nuestra fe va a ser probada, por eso vienen esos dardos de fuego y Dios permite que vengan, porque así vamos a lograr una madurez, un poderío, una autoridad en el nombre de Jesucristo, venciendo, hollando serpientes, escorpiones, enfermedades y todo lo que pueda venir en el nombre de Jesús. Que caminemos sin miedo y sin temor, que aunque veamos que hay tribulación y angustia, nosotros andemos como las águilas, viendo desde arriba todo, confiados como un león y andando en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nuestro Dios nos la ha dado. Vamos a Mateo 11:12. En Mateo 11 dice, cuando Jesús 11:12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Claro que hay oposición y violencia, pero nosotros tenemos todo para vencer. De hecho, Jesús ya venció por nosotros. Y tenemos que batallar desde la victoria, porque el victorioso, el todopoderoso, ya ganó para nosotros la guerra y la batalla. A ver. Bueno, pues quiero agradecer mucho nuevamente a ustedes, a mis pastores, por permitirme compartirles esta palabra. Espero que sea de bendición y que nos empoderemos por medio de la palabra, de las promesas, de la presencia de Dios, que es lo máximo que tenemos. Sin Él, ¿cómo podríamos vivir con esta vida tan complicada que hay y tan difícil? No sé cómo le hace la gente que no conoce a Dios, pero alabo al Señor porque Él tocó a mi puerta, le abrí y ahora soy de su familia y su palabra es mi máxima autoridad. Creí por lo cual hablé, creo por lo cual hablo. Por ese medio Dios me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
Los bendigo en el nombre de Jesús y les exhorto a crecer, a madurar en la palabra, porque en Él, en Cristo Jesús, tenemos la victoria. Muchas gracias, mis hermanos amados, y gracias a mis pastores. Los bendigo en el nombre de Jesús.